Buenos días con todos. A ver, siendo las 9 de la mañana, el día 4 de julio de 2025, presente en la sala de audiencia de la tercera sala penal de apelaciones integrada por los magistrados Mariano Rodríguez, Mosquera Conejo y Tiengal Enrique Somerinde, para llevar a cabo la audiencia en el expediente 29 de 2007-270 sobre apelación de auto. Señorita asistente, nos da cuenta, por favor, la concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente y jueces superiores integrantes de la tercera sala penal de apelaciones. Doy cuentas a usted que en representación del Ministerio Público está la doctora Luz Elizabeth Flores Tarapa, defensa técnica de José Humberto Abanto Verástegui, abogado Guabel Ortiz Echevarría, defensa técnica de Weyden García Rojas, abogado Elías Juan de Dios Rodríguez Najarro, defensa conjunta de Emilio David Casina Ramón y Emilio Casina Rivas, en su condición de abogado principal Juan Daniel Torres Rojas y como interconsulta José Carlos Núñez Chasquero. Asimismo, respecto a los investigados, está presente en plataforma el señor Emilio Casina Rivas y Weyden García Rojas. Es en cuanto debo dar cuenta. Bien, muchas gracias, señorita asistente. Muchas gracias. Preguntamos a la defensa si están conformes con la nota de acreditación, ¿nos escuchan correctamente? Conforme, señoría, buen día. Conforme, señor magistrado. Bien. Conforme, señor magistrado. Bueno, aquí tenemos una acumulación de recursos de apelación de varias defensas respecto de resolución número 6, ¿no? De fecha 4 de abril. Se han acumulado varios pedidos. Bien. Preguntamos si las defensas van a mantener los recursos impugnatorios. Mantengo mi recurso, entonces, señoría. Sí. El Ministerio Público también tiene recursos impugnatorios. ¿Va a mantener recursos impugnatorios? Señor magistrado, al respecto nos vamos a desistir porque se ha impugnado respecto a un extremo. Correcto. Entonces vamos a tramitar primero el desistimiento y luego vemos los demás recursos impugnatorios. Adelante, vamos a escuchar. Correcto, señor magistrado. Ante todo, muy buenos días con los presentes. El Ministerio Público, conforme ya ha sostenido en posturas anteriores respecto a la caducidad de las reglas de conducta, va a sustentar la postura siguiente. Señores magistrados, conforme al extremo apelado concerniente a la resolución dictada por el ACUO, tenemos el punto 1 de la parte resolutiva, en el extremo que resolvió declarar la caducidad de las reglas de conducta de comparecencia con restricciones que se han impuesto contra Humberto Abanto Verástegui, Fernando Cantuaria Salaverry, Franz Kulmer Caminiti, Richard James Martín Tirado y Fernando P.B. Romero Weyden García Rojas, Emilio Casina Rivas y Emilio Casina Ramón, y como tal se le impone la comparecencia simple. Al respecto, señor magistrado, en tanto se había solicitado que se revoque y que se declare infundadas las solicitudes y que se continúe con la contabilización de los 36 meses de la medida, según modificatoria de octubre del 2024, los cuales iban a ser computados desde ese mes. Al respecto, señor magistrado, debe tenerse en cuenta que en la apelación escrita se solicitó la revocatoria de la impugnada alegándose que la norma procesal debe aplicarse desde el día siguiente de su publicación, siendo este el principal fundamento y motivo de la solicitud de revocatoria. Así, señor magistrado, este despacho superior coincide con el despacho fiscal apelante en que la medida de comparecencia con restricciones impuesta a los imputados por el delito contra la administración pública y otros en agravio del Estado era la más idónea porque cautelaba las garantías procesales de estabilidad y seguridad jurídica, y al no tener los procesados una medida de coerción impuesta, se incrementaba de manera exponencial el riesgo de fuga y obstaculización, más aún si los presupuestos procesales para que se dicte la medida no se han desvanecido. Sin embargo, en aquella oportunidad en la que se dictó esta comparecencia con restricciones, no se tenía un plazo de duración de la medida. Ahora bien, conforme ya se ha señalado, el 10 de octubre del 2024 el Poder Legislativo promulgó la Ley 32.130 que modificó la estructura normativa sobre el plazo de duración de la medida de comparecencia con restricciones. Entre ellos, modificó los artículos 283
y 287 del Código Procesal Penal, indicando que en casos de procesos vinculados con criminalidad organizada como el presente, el plazo de duración de dicha medida no puede ser más de 36 meses. Ahora bien, aun cuando discrepamos en los términos de la reforma que ha sido aprobada por el Congreso de la República, no podemos obviar su cumplimiento y observancia máxime los principios que se encuentran recogidos en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal sobre la vigencia e interpretación de la Ley Procesal Penal respecto de los imputados en cuanto a la favorabilidad a estos. Este principio, señor magistrado, también ha sido recogido por la Constitución Política del Estado y también por diversos pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema respecto al cese por caducidad de la medida. En tal sentido, señor magistrado, demos por sustentado nuestro desistimiento en este extremo. Bien, muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿está conforme con el desistimiento? Sí, señor presidente. Doctor Mosqueda, ¿está conforme con el desistimiento? Conforme también, doctor Enríquez. Bien, entonces vamos a emitir la resolución que corresponda. Señorita asistente, ¿qué número de resolución es? Sí, señor presidente, estoy verificando en el sistema. Un momento, por favor. Sí, no se preocupe, esperamos. Señor presidente, continúa la resolución número 4. Bien, muchas gracias. Resolución número 4, Lima, 4 de julio de 2025. Oída la solicitud del representante del Ministerio Público sobre el desistimiento del recurso impugnatorio. Considerando primero, en una fecha se está llevando a cabo la audiencia de impugnación contra la resolución número 6 de fecha 4 de abril de 2025, por la cual se declaró el Supremo considerando la caducidad de las reglas de conducta de comparecencia con restricciones impuestas a los señores Humberto Abanto Velázquez, Fernando Cantuaria Salaverry, Frank Condemayer, Caminiti, Richard James, Martín Tirado, Luis Fernando Pérez Romero y otros. Y como tal, se le impone la comparecencia simple. Carece el objeto de pronunciarse sobre la variación de las medidas, como lo han postulado los abogados defensores en el caso de Wayne García Rojas, sustracción de la materia, salvo en la caución. Considerando segundo, conforme ha indicado el representante del Ministerio Público, que este acto en forma oral ha formulado su desistimiento, informando las razones por las cuales justifica ello. Más que en el presente caso, se refiere a la aplicación inmediata de la ley que modifica la comparecencia restringida y los pronunciamientos de la Corte Suprema. Considerando tercero, conforme establece el artículo 406 del Código Procesal Penal, cualquiera de las partes que hayan interpuesto el recurso impugnatorio pueden desistirse hasta antes que se emita la resolución que corresponda. Considerando cuarto, en ese sentido, la sala ha verificado que la solicitud de desistimiento formulada por el representante del Ministerio Público cumple con la oportunidad y el plazo establecido por ley para poder efectuarlo. Asimismo, ha justificado una fundamentación referida a los pronunciamientos ya dados por la Corte Suprema en este punto de la caducidad de las reglas de conducta en una comparecencia restringida y aplicación retroactiva de la ley que modifica ello. Razones por las cuales debe aprobarse dicho desistimiento. Por lo que la tercera sala penal de apelaciones resuelve por unanimidad a declarar fundada la solicitud de desistimiento formulada por representante del Ministerio Público respecto a la impugnación de la resolución número 6 de fecha 4 de abril de 2025 en el extremo que declaró la caducidad de las reglas de conducta de comparecencia con restricciones a los investigados en esta causa, antes mencionados. Y en consecuencia se declara firme este extremo de la resolución. Firman los señores magistrados Enrique Zumberinde, Magallanes Rodríguez y Mosquera Cornejo. Bien, muchas gracias, señorita fiscal. Entonces solamente nos queda como parte impugnada el punto 2 de esta resolución, que declaró infundada la petición de devolución de cauciones económicas que han postulado los abogados Humberto Abanto Velázquez, Wayne García Rojas, Emilio Casina Rivas y Emilio Casina Ramón. Entonces, interesante va a ser el debate, pues ya se ha reducido a ello. Bien, vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a escuchar por 7 minutos a cada uno de los abogados que están formulando el recurso impugnatorio. Obviamente que
Al hacer uso de la palabra, no deberán reiterar argumentos que ya hicieron anteriormente el abogado precedente. Y finalizados los 4 abogados, o 3 creo, procedemos a escuchar al Ministerio Público sobre este extremo de la resolución. Bien, y luego se les dará 3 minutos a cada uno para que puedan hacer unas réplicas. Bien, a ver, ¿con quién empezamos? Con la defensa del sector Avanta Verástegui. A ver. Sí, Su Excelencia, muchas gracias, buenos días. Voy a ser concreto, señoría. Nuestro petitorio es la revocatoria de la resolución de primera instancia en el extremo que niega o negó la devolución de la caución impuesta al señor Avanto Verástegui, pese a que declaró fundada la caducidad de la comparecencia con restricciones. La causa de pedir, señoría, nosotros hemos señalado un único agravio en este caso, y es que hay un defecto de interpretación de la norma procesal, específicamente del artículo 288, es decir, se estaría vulnerando la legalidad procesal penal como parte integrante del debido proceso. ¿Cuál es la razón, señoría, de nuestros argumentos, de nuestra apelación? Señoría, el tema central acá es la interpretación que se tiene que hacer del artículo 288, numeral 4 del Código Procesal Penal. Cuando se discutió en primera instancia por qué se tenía que declarar la caducidad de la comparecencia con restricciones, el magistrado tomó en cuenta de manera importante la apelación 58-2025 de la Sala Penal Permanente, donde, entre otras cosas, decía que la norma 32.130 era constitucional, pero en esta misma resolución dijo 3 cosas. En primer lugar, que la caución era una medida real propiamente dicha. Luego dijo que la caución era independiente de la comparecencia y finalmente dijo que la caución era atemporal. Estos fueron los argumentos del magistrado de primera instancia para decir que por estas razones no se podía devolver la caución al señor Avanto Verástegui. Pero acá dos aspectos que yo quiero resaltar. En primer lugar, esta interpretación viola el artículo 288, numeral 4. ¿Por qué? Porque si el magistrado impone comparecencia con restricciones de acuerdo a la norma procesal, puede imponer una de estas restricciones que están contempladas, entre ellas la prestación de una caución económica. La prestación no es independiente, depende de que haya una comparecencia con restricciones. Si es que la comparecencia se levanta porque se declara su caducidad, también se tiene que levantar todas las medidas impuestas del 288, porque si no llegaríamos al absurdo de que a una persona que tiene comparecencia simple se le imponga una medida de una caución económica. Ahora, esta interpretación que yo traigo ante ustedes no es únicamente mía. Lo ha reconocido así, por ejemplo, el juez supremo de la investigación preparatoria de la Corte, de la Corte Suprema en el expediente 28-2020, incidente 4, también en el expediente 8-2018, incidente 8, pero además, y acá voy a terminar, la propia Sala Penal Permanente ha rectificado esta interpretación de la apelación 58-2025. Voy a citar 2 casos para terminar. En primer lugar, la apelación 107-2025 de la Corte Suprema. Esta apelación es posterior a la 58-2025. ¿Y qué ha dicho en esta apelación? Fundamento sexto. Debe precisarse que la caución se encuentra dentro de la lista de restricciones que el juez puede imponer. Ello se mantuvo incluso con la entrada en vigencia de la ley 32.130. Fundamento séptimo, es decir, la caución sigue siendo una medida restrictiva, tal como este tribunal lo ha señalado en anteriores oportunidades. Fundamento octavo, aquí es lo importante. En ese orden de ideas, modificamos el criterio expuesto en la apelación 58-2025. En cuanto a que la caución no está sometida a plazo, puesto que el haber sido dictada por el acuo como una restricción más en contra del imputado al momento de fijar la medida con restricciones con el objetivo de reforzar el cumplimiento de estas, comprometiendo para tales efectos el patrimonio del recurrente, consideramos que la entrada en vigencia de la ley 32.130, que establece un plazo para las restricciones, la caución impuesta por el acuo debe seguir el mismo curso. Pero
incluso posterior a esta ha emitido una nueva apelación, la 108-2025, donde directamente esta defensa ha participado. Fundamento séptimo. Sin embargo, lo cierto es que estando a la modificación de la ley, con la ley 32.130, que modificó el artículo 288, 287, se tiene que la caución resulta ser una de las restricciones que el juez puede imponer al momento de fijar la comparecencia con restricciones. Esto es, a partir de lo señalado, corresponde puntualizar que la caución debe ser entendida como una restricción en la cual se compromete el patrimonio para fortalecer las demás restricciones. Si esto es así, al haber caducado la fijación de las restricciones por el paso del tiempo, la caución también debe seguir el mismo curso. Ello al corresponder fijar comparecencia simple. Para finalizar, el fundamento octavo dice, por ello, a partir de lo expuesto, es que como se anotó en otras ejecutorias en fechas cercanas, corresponde variar el criterio adoptado, entre otras, en la apelación 58-2025 y precisar que a partir de la fecha que levantada la medida de comparecencia, también debe levantarse la caución. Siendo esto así, siendo el principal argumento del juez de primera instancia esta apelación 58-2025 y habiendo la propia sala penal permanente cambiado el criterio, corresponde, señoría, revocar la decisión de primera instancia y ordenar la devolución de la caución al señor Abanto Veratti. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. La defensa de García Rojas. No está conectado. Señor Wayne, su abogado defensor. Su micrófono está apagado, doctor Wayne. Sí, va a apagar su micrófono. Ahora sí. Sí, estaba conectado, parece que ha abandonado un momentito. Voy a escribirlo, doctor. Bueno, entonces, dígale por favor que se conecte. La defensa de Casina Rivas, Casina Román. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Solicito permiso para compartir pantalla unas diapositivas. Adelante. Muy brevemente, señor magistrado, a efectos de no redundar en la argumentación. El objeto de impugnación es el extremo de la decisión que declaró infundada la solicitud de las cauciones económicas impuestas a mis patrocinados Emilio Casina Rivas y Emilio Casina Ramón, al primero por un monto de 10.000 soles y al segundo por un monto de 50.000 soles. La pregunta, señor magistrado, que es relevante a efectos de dilucidar la presente apelación es: si ha caducado la comparecencia con restricciones, si ya no existe, y por tanto estamos ante una comparecencia simple, ¿la comparecencia simple permite o no permite la imposición y la pervivencia de una medida restrictiva, que es propio de una comparecencia con restricciones? Si entendemos que estamos ante una comparecencia ya simple, resulta evidente que ninguna restricción puede sobrevivir a ella. De allí que la naturaleza jurídica de la caución, al ser esta una restricción, exige su levantamiento inmediato. A efectos de no redundar en lo ya señalado por mi colega, solamente resaltamos que en el recurso de apelación 101-2025 de la Corte Suprema del 16 de abril de 2025, se señaló expresamente que la caución es funcional a la comparecencia restrictiva, la que ya no existe en este caso. No es una restricción independiente, de tal suerte que una vez levantada la primera, queda sin objeto la segunda, por lo que automáticamente debe ser levantada. Siendo esto así, señor magistrado, recordamos lo que señalaba la defensa anterior, que esta apelación, la 101-2025, del 16 de abril de 2025, señala que varía el criterio adoptado en el recurso de apelación 58-2025 que fue utilizado por el magistrado de primera instancia para denegar
el pedido que se hizo de devolución de la caución económica en la medida que esta es una restricción más. Y al ya no existir una comparecencia con restricciones, sino una comparecencia simple, debe ser levantada automáticamente conforme a la interpretación de nuestra ley procesal, que asimismo ya ha sido reconocida por la Corte Suprema, esta interpretación, en aplicación y en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia nacional y la función nomofiláctica que también recae sobre la norma procesal y que en este caso arroja como resultado que la interpretación de la defensa por la cual se debe levantar esta restricción también, esto es la caución económica, devenga en que se debe declarar fundado el presente recurso de apelación y en consecuencia se revoque la resolución del 4 de abril de 2025 emitido por el juzgado de primera instancia y se ordene la devolución económica por el monto de 50.000 soles en su momento impuesto como regla de conducta a mi patrocinado Emilio Casina Ramón y el monto de 10.000 soles que en su momento se impuso como caución económica a mi patrocinado Emilio Casina Rivas. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. La defensa de... Ahora sí, señor Wayne García Rojas, ¿ya se conectó? Sí, señor magistrado, tuve un inconveniente con mi computadora principal, por eso he ingresado a otro dispositivo. Ya, sí, no hay Ofrezco problema. las disculpas. No se preocupe, adelante. Sí, señor magistrado, nos ratificamos primero en el recurso de apelación contra la resolución del auto interlocutorio del 4 de abril, incidente 115, por los motivos que el magistrado, al momento de resolver, se basó prácticamente en los criterios de la resolución de apelación 28-2025, estrictamente en los minutos 1:21:15 a 1:23:40, ha indicado y ha replicado los fundamentos, ¿no? La caución no tiene tiempo, es independiente de la comparecencia, para la devolución, y prácticamente los criterios que están en el fundamento 23º, 24º de la resolución que antes he referido. No obstante, señor magistrado, como mis colegas ya han reiterado en la resolución 101-2025, la 107-2025 y la 108, yo quiero traer a colación uno de los fundamentos que para mí es bastante importante. El tema de la fijación de la caución económica estatuye, pues, que se pretenda cumplir ciertas restricciones. Y en ese caso, en el fundamento 8 de la apelación 107-2025, indica, pues, que no está regida a plazo y hay algo que es muy importante. Se describe el caso concreto. Se indica que la caución económica en el caso concreto fue fijada como una regla restrictiva y no como una institución independiente. Ahora, quizás surja el debate de por qué la Corte Suprema ha emitido criterios divergentes. Para esta defensa no existe pues esta discrepancia como lo merece de repente la regulación de un acuerdo plenario por existir diversos pronunciamientos. Acá hay un pronunciamiento posterior que deja sin efecto y que sustituye el criterio de la 28-2025 y con expresión literal en cada uno de los pronunciamientos posteriores. En el caso de Weyden García Rojas, señor magistrado, en el incidente 33, cuando se requiere la variación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario en pleno contexto de COVID, en primera instancia, el 17 de abril, declara infundada la medida mediante apelación. En la resolución número 12 de este incidente 33, la sala funda la Perdón, apelación. señor abogado, el tema es muy concreto el día de hoy. El objeto del debate es la devolución o no de la caución. Vayamos Señor ahí, magistrado, sentémonos ahí, por favor. me voy a centrar, señor magistrado, con el respeto. Solamente me voy a tardar 2 minutos más en mi posición y dentro del plazo que usted me ha dado, porque yo estoy aterrizando de dónde proviene la caución económica. La caución proviene de la fijación de Sala. Sala fija una regla restrictiva desde el año 2020. Cuando vence el arresto domiciliario, señor magistrado, en mayo del 2021, el juez Chávez Tamariz, de primera instancia, emite el 10 de junio la resolución número 10 y impone 8 restricciones al señor Weyden García Rojas. La octava restricción es mantener la caución económica impuesta por Sala, o sea, lo fija. No fija con un criterio independiente. La resolución 28-2025, incluso para determinar si procede o no procede, porque en ese caso también hubo un desistimiento de la Fiscalía Suprema, fue el tema del ruego. En ninguno de estos casos, señor juez, en ninguno de estos casos el Ministerio Público, ni de primera instancia, ni de segunda instancia, ni en la Fiscalía Suprema,
ha pedido expresamente como institución autónoma la fijación de la caución económica, sino ha sido en respuesta a medidas menos gravosas la imposición por parte de Sala y por parte de la Judicatura de Primera Instancia ha mantenido ese criterio. Nosotros consideramos que se debe respetar el criterio del incidente 236. Vuestra Sala, en mérito a la apelación que esta defensa hizo respecto al levantamiento de una regla de conducta que es el impedimento de poder salir de la ciudad de Lima, su despacho analizó la modificatoria del artículo 287 y en regulación con el 272 e indicó sobre la caducidad de la ley 32.108, señor magistrado, indicando que a partir del 11 de octubre del año 24 era vigente e indicó que carecía de efecto pronunciarse sobre nuestra apelación y ordenaba que se cambiaba la comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Definitivamente las restricciones impuestas en esta resolución 10, en el caso concreto, señor magistrado, la caución económica fue impuesta como una de ellas y no como una institución autónoma atemporal, sino más bien se rige con las reglas del 272, cuyo plazo incluso se analizó en este incidente 236, habría vencido y fenecido incluso mucho antes de la apelación del incidente 236. Por lo cual consideramos que la correcta interpretación son los fundamentos del recurso de apelación 101-2025, 107-2025, 108-2025, ya que expresamente han dejado sin efecto cualquier tipo de interpretación de otros pronunciamientos y que son fijados por la misma instancia suprema que ha fijado el criterio anterior. Por lo cual, consideramos que nuestro recurso de apelación es válido. Además, la pretensión que hemos planteado dentro de nuestro recurso es que no se tomen en cuenta estos argumentos, toda vez que esta interpretación restringe toda forma de verificar la situación en el caso concreto. Señor magistrado, concluyo con mi exposición. Considero que en el caso concreto debería analizarse la situación de la caución económica y cómo proviene. Y esto proviene de una restricción, no proviene de una diferencia a una institución autónoma, como por ejemplo, se pide una restricción, por ejemplo, un impedimento de salida del país en una audiencia autónoma con sus propios criterios. Sin embargo, también he visto en casuística que se impone como una regla de conducta. En este caso, la caución económica desde el año Muchas gracias, 2020, señor del abogado. 30 de abril, Su se ha tiempo ha planteado. Muchas concluido. gracias. Muchas gracias. Muchas Ahora sí, gracias. el Ministerio Público tiene 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, el Ministerio Público solicita se confirme la resolución apelada en el extremo que declara infundada la petición de devolución de las cauciones de los imputados. En tanto, señores magistrados, el ACU ha efectuado una correcta interpretación de la institución procesal de la caución económica, la misma que ha sido instituida de forma autónoma en el artículo 289 del Código Procesal Penal, donde se determinan las reglas claras de su ejecución. Así, señores magistrados, se indica que la devolución de la caución recién se producirá cuando el imputado ha sido absuelto o sobreseído. Es decir, que ha culminado definitivamente el proceso penal y también se ha estatuido que cuando resulte condenado no infrinja las reglas de conducta que se le han impuesto. Es decir, la decisión única y final sobre la caución económica para la normativa se produce al término del proceso. Así la caución también puede ser devuelta en los supuestos señalados o ejecutada tras una sentencia condenatoria cuando no se cumplen las reglas de conducta impuestas. En ello, el Código Procesal Penal, señores magistrados, ha sido enfático y se encuentra plasmado en el mismo cuerpo legal, no siendo necesario o en todo caso, como lo están intentando las defensas, recurrir a interpretaciones extensivas o sistemáticas. Siempre se refiere al imputado que ha sido absuelto o sobreseído o al condenado que tiene el cumplimiento de una sentencia con reglas de conducta. Siendo así, por su propia naturaleza, su incumplimiento como regla de conducta de la comparecencia solo está en función pertinente a la prestación de la caución. Es por ello, señores magistrados, que el no pago de la caución en el plazo señalado por el juzgado sí daría lugar a la revocatoria de la comparecencia con restricciones, pero una vez que esta ya ha sido pagada, se habilita lo establecido en el artículo 289, numeral 4 del Código Procesal Penal, acápite que no ha sido modificado por la ley 32.130, pese a que sí lo fue el primer inciso del referido artículo. Ello en los efectos de la ejecución o cumplimiento efectivo
se advierte, señores magistrados, que no apuntan a las incidencias del proceso en trámite, ni al cese de la comparecencia con restricciones, sino a instancias procesales donde se produce la valoración general y final tras el sobreseimiento, la absolución o la ejecución procesal en una sentencia condenatoria, no antes. Por ello, señores magistrados, no pueden observarse las disposiciones sobre la caución que se han dado y también darle una interpretación que no corresponde conforme lo están pretendiendo señalar las defensas. Señores magistrados, respecto a los pronunciamientos que ha emitido la Corte Suprema, es innegable, señores magistrados, que existe divergencia en cuanto a su pronunciamiento y es por ello que corresponde a este Ministerio Público defender al Estado y a la sociedad en estas instancias y por ello cautelar el buen fin del proceso. Porque como ya se ha señalado con anticipación, los presupuestos procesales para que se haya dictado la medida de comparecencia con restricciones en contra de los imputados, para el Ministerio Público no han cesado, pero dada la dación de la ley, pues han sido sometidos a un plazo. Pero las reglas, dentro de este plazo, las partes han cumplido con el pago de la caución. Ok, pero respecto al ámbito ya de ejecución de la misma, señores magistrados, no se encuentra estatuido como una de las causales o presupuestos para la devolución el hecho del cese de la comparecencia por caducidad o por el cumplimiento del plazo. Por ello, señores magistrados, también el Ministerio Público tiene abundantes pronunciamientos de la Corte Suprema que defienden la independencia de esta institución de la caución. Por ello, solicitamos se confirme la resolución venida en grado en el punto de que no se devuelva la caución a los imputados, señores magistrados, por los graves y fundados elementos que se tuvieron al momento de la imposición. Bien. Muchas gracias. Ahora sí, una réplica de 3 minutos, la defensa de señor Abanto. Señoría, un minuto nada más. 3 ideas importantes. Cuando el juez analiza el artículo 288, numeral 4, el juez de primera instancia me refiero, el propio magistrado reconoce que acá hay un problema. Porque lo que dice es, yo tengo que ser coherente. Porque si la Suprema ha dicho en esta apelación que la norma 32.130 es constitucional, yo después no puedo decir que les voy a devolver la caución. Lo dice literalmente. Lo cierto es que si hay una orientación interpretativa de la Corte Suprema respecto de la ley 32.130, también debo ser coherente en aplicarlo con relación a las cauciones económicas y esa es la razón por la que no procedería. Literalmente lo estoy leyendo. Así dijo el magistrado. Ahora, la Suprema, como ya he citado literalmente, ha cambiado su interpretación. Ya la medida de caución no es independiente, no es atemporal. Lo ha dicho la propia Suprema según el magistrado de primera instancia. Ahora está regida por un plazo, que era la interpretación correcta, por si acaso, porque yo no creo que la Suprema no ha creado la norma. El 288, numeral 4, era claro con respecto al 287, numeral 1. Y finalmente, señoría, acá no hay una divergencia de criterios. Hay un cambio de criterio que a partir de abril de este año ha sido coherente, porque mis colegas le han citado algunas apelaciones más. Yo le puedo citar, por ejemplo, la 118-2025, que también habla de lo mismo. Hay diversos pronunciamientos que evidencian un cambio de criterio. Eso es todo, señoría. Gracias. Bien, muchas gracias. La defensa de Casina Rivas y Casina Ramón. Muchas gracias, señor magistrado. Muy brevemente. Se nos dice nuevamente una idea que la Corte Suprema ya ha dejado de lado, pero vayamos más allá del pronunciamiento de la más alta instancia y vayamos a la lógica misma del sistema de medidas cautelares previsto en la norma procesal. Si ahorita estamos en un supuesto de comparecencia simple, porque mis patrocinados ahora se entiende que están en comparecencia simple al haber caducado la comparecencia con restricciones, ¿cómo podríamos entender que una restricción sigue viva? Si la naturaleza jurídica de la caución es el ser una restricción, que está así regulado en la norma. Y así es lo que ha recogido la Corte Suprema en sus últimos pronunciamientos, como la apelación 101 de 2025. De hecho, la regulación procesal del artículo 191 respecto de la comparecencia simple habla de la prescindencia de las restricciones previstas en el artículo 288
entre las cuales se encuentra al final de todas ellas la caución económica. De esta manera, señor magistrados, cabría hacernos una última pregunta. Si fuera correcto esto que la caución económica es una medida, lo que se está tratando de postular es de que sería una medida cautelar independiente, propia, distinta a la comparecencia con restricciones, entonces tendríamos que entender que a futuro podrían existir requerimientos de solicitamos se imponga comparecencia simple, pero con caución económica. Un contrasentido respecto de lo que recoge nuestro ordenamiento procesal penal. Siendo esto así, señor magistrado, ha quedado muy claro que la comparecencia con restricciones tiene como una restricción la caución económica y al haber esta caducado ya no puede continuar tampoco. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Finalmente, la defensa de García Rojas. Señor magistrado, conforme al criterio que mis colegas han antepuesto, es evidente y además ha quedado claro que el criterio de la Corte Suprema en posteriores pronunciamientos es claro. E incluso expresamente indican variar el criterio adoptado, entre otras, la ejecutoria RA 58-2025 Supremo, indicando la caución es funcional a la comparecencia restrictiva. Señores jueces, es importante verificar también el contexto de que el pronunciamiento de esta sala podría llegar también en un criterio casacional por cualquiera de las partes y el criterio que mantiene la sala suprema por ningún motivo va a ser amparado al fundamento 28-2025, sino al criterio vigente, que son los pronunciamientos diversos. Hay algo muy importante que quiero aclarar en esta réplica. Cuando se pronuncia en el recurso de apelación 58-2025, en el fundamento, señores jueces, 24º, los magistrados de la Corte Suprema indican algo muy importante, que el recurrente, en este caso quien solicita la caducidad, no habría pedido de manera expresa la devolución de la caución económica, y este tema es el ruego. Como yo indico, y además quiero hacer precisión, la caución económica en el 289 tiene ciertas características, ciertos componentes que se deben de cumplir para que se funde el criterio del Ministerio Público amparado por la Judicatura. Sin embargo, el Ministerio Público nunca, en el caso concreto, ha cumplido con acreditar los componentes de la caución económica porque se ha fijado como una excepción a la prisión preventiva o al arresto domiciliario, por lo cual no existe una petición de parte del Ministerio Público para haberse fundado en cualquiera de las instancias la caución económica. Por ello queda claro que la caución económica ha sido determinada como una restricción. Por lo tanto, en el caso concreto, es funcional a la restricción, señor magistrado. Muchas gracias. Finalmente, el Ministerio Público. Correcto, señor magistrado. Muchas gracias. Señor magistrado, el Ministerio Público reitera que por principio de legalidad y seguridad jurídica, dentro del artículo 289, numeral 4, no se establece ninguna de estas causales para la devolución. Ahora bien, sí, ¿qué interpretación podría caber si claramente este artículo, o sea, no ha sido modificado y dice claramente cuándo y en qué supuesto se debe devolver la caución? Ahora bien, señores magistrados, estamos nosotros participando o viendo de la constante o de la variación de criterios de la Corte Suprema. Es por ello que el Ministerio Público considera como válidos los pronunciamientos emitidos tanto en el recurso de apelación 58-2025, el 397-2024, el 144-2029, entre muchos otros que inclusive han sido mencionados dentro de del desarrollo de esta jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema. Ahora bien, señores magistrados, debemos tener en cuenta que estos pronunciamientos tampoco no son definitivos, lo que han señalado las defensas. Es por ello, señores magistrados, que el Ministerio Público solicita que se confirme la resolución apelada en el extremo de que se declare infundada la devolución de la caución. Bien, muchas gracias. De esta forma terminamos la primera parte de la audiencia y pasamos a realizar algunas preguntas para poder resolver mejor este caso. Y empezamos por el Ministerio Público. Este criterio 58-2025 de la Corte Suprema, ¿en qué otras resoluciones también han sido mantenidos, señorita fiscal? Señor magistrado, tenemos este
recurso de apelación 58-2025 como el último que se ha podido verificar, señor magistrado. Hay que tener en cuenta que todos los criterios que ustedes han traído son recursos de apelación, que no son casación. Obviamente la casación sí tiene la función monofiláctica. Entonces ahí sí puede unificar criterios. ¿Ya? ¿Me permite, señor Sí, magistrado, el adelante. recurso de casación, le puedo mencionar el 144-2019 Lima del 21 de octubre del 2020, donde claramente se vislumbra o se analiza la institución de la caución y se indica sobre su independencia. Sí, pues, a ver, entonces tenemos una casación y tenemos recursos de apelación. Ustedes ya saben la diferencia, la apelación no tiene función monofiláctica, la casación sí tiene función monofiláctica. Y tenemos una línea jurisprudencial, que es distinta a la casación, sino que la línea jurisprudencial está compuesta por resoluciones del mismo órgano jurisdiccional que mantiene un criterio, más de 3, más de 4, más de 5. En este caso tenemos una línea jurisprudencial reciente. Entonces preguntamos a la defensa. Empezaremos con la defensa de Avanto. Tenemos una línea jurisprudencial reciente de la Corte Suprema versus una casación 144-2019 que tenía una función monofilástica. A ver cómo compatibilizamos criterios jurisprudenciales. Señoría, porque la ley 32.130 ha cambiado justamente esa casación, porque cuando se analiza esa casación del 2019, no estaba vigente la ley 32.130, que es de octubre del 2024. Entonces, al día de hoy no hay ninguna casación todavía que se haya pronunciado al respecto, porque todavía no ha llegado, porque la ley es reciente. Entonces, tendríamos que esperar que la Corte Suprema emita una casación pronunciándose sobre lo que ya se ha pronunciado en apelación, pero la respuesta es muy sencilla, porque la ley es de octubre del año pasado. Ok, entonces no podemos aplicar el criterio casacional porque es con una ley que ha sido modificada posteriormente. Correcto. Así es. Bien, ahora, entonces, vayamos al tema de fondo. Señorita fiscal, si bien en un comienzo la comparecencia restringida no tenía plazo, era temporal y por tanto regía hasta el final del proceso, la caución también tenía esa misma finalidad hasta que se emita sentencia absolutoria o sobrecimiento para poderse devolver la caución. ¿Cómo esto ahora se modifica? ¿Cómo podría mantener el criterio de la caución, que es parte de las redes de conducta, como una situación distinta ante el cambio legislativo, ¿no? Que el Congreso ha dado la ley 32.130 y ha establecido que la comparecencia tiene plazo? Y en muchos de estos casos ya vencieron. Entonces, si ya vencieron las restricciones, ¿cómo hacemos para poder interpretar en armonía con todo el sistema normativo procesal para mantener una caución cuando los imputados indican, y usted está conforme, que ya tienen toda comparecencia simple? Sí, señorita fiscal, le escucho. Señor magistrado, tal cual y en el propio sentido que ha sido emitido en la resolución por el ACUO, es posible ello, señor magistrado, en tanto el proceso penal todavía no ha culminado. Y lo hacemos, señor magistrado, en torno a los principios de seguridad y estabilidad jurídica, con el fin de cautelar y llegar al buen fin del proceso. No sabemos, señores magistrados, a la fecha todavía cuál es el pronunciamiento que vaya a emitir la Fiscalía, pero definitivamente que tenemos que resguardar la presencia, de la comparecencia simple, de cierto modo, de los imputados al proceso. Y por ello, señores magistrados, sí sería posible que se mantenga esa caución con la interpretación que ha sido dada, porque ya ha sido estudiado el Instituto de la Caución por anteriores pronunciamientos de la Corte Suprema. Entonces, sí es posible. Y más, señores magistrados, si no ha sido modificado ese numeral no ha sido modificado por la ley. Entonces, ¿qué interpretación podría caber más que la literal que ya está escrito y se dice claramente en qué momento se devuelve la caución o se ejecuta? Efectivamente, ante la modificatoria de la ley por la ley 32.130, se le ponen plazos a la comparecencia restringida como forma de restricción a la libertad personal de menor intensidad con una prisión preventiva, y ya se procede a vencerse o a caducar los plazos de la misma.
Sin embargo, Señor magistrado, si me permite, si usted se da cuenta, es el cumplimiento de una regla de conducta. Esta regla de conducta ya ha sido cumplida, ya ha sido cumplida por parte de los imputados, pero ya estamos en la etapa de ejecución del proceso, de ejecución de la misma. Entonces, es ahí, señor magistrado, que aparejado el proceso va el mantenimiento de la caución. la pregunta iba justamente por ese lado, ¿no? Si es que ya ustedes han aceptado con su desistimiento que existe una comparecencia simple, y no la defensa se indica cómo puede existir una comparecencia simple en el sistema procesal penal peruano, una comparecencia restringida que ya caducó, y en el medio la vigencia de una caución. Correcto, señor magistrado, es porque nosotros postulamos, señores magistrados, la independencia de este instituto procesal de la caución. Es por ello que nosotros, tal cual ha sido señalado también en la resolución de la CUO, pues sí sería posible, señor magistrado. Finalmente, la ley 32.130, que modifica todo el tema de la comparecencia restringida, no se ha pronunciado por la caución porque obviamente es parte de la red de conducta y entonces aún no sabemos si esto es independiente o no. Ante esta incertidumbre, existen también principios que tenemos que aplicar, como el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Que establece ante la incertidumbre lo más favorable para el reo. Esa no sería una de las posibles salidas que podamos tener en esta situación, o por qué no podríamos aplicar este principio contenido en este artículo, título preliminar fiscal. Correcto, señor magistrado. Lo que se ha señalado, señor magistrado, es la postura del Ministerio Público, que ya queda a disposición del superior colegiado que pueda emitir el pronunciamiento que considere. Bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna de las defensas que quiera aportar algo más a las preguntas y respuestas dadas? A ver, empezamos la defensa de Avanto, si desea aportar algo más. Sí, señoría, solamente quisiera señalar lo siguiente. Esta honorable sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de la legalidad, la constitucionalidad de la ley 32.130. Lo ha hecho, por ejemplo, en la expediente 32-2020-41, y en el fundamento 6.15, en la página 10, justamente interpretan que es la comparecencia a partir de la ley es temporal. Ya no es como la interpretación que se hacía antes. Y acá solamente quiero resaltar, cuando citan la interpretación de la Corte Suprema, no citan una casación, citan el recurso de apelación 100-2024, porque lo que hace la Suprema es decir, esta es la interpretación que consideramos, que se tiene que hacer de la norma procesal. No necesita que haya casación para ello, porque incluso si fuera casación, podrían decir, pero esa casación es vinculante, no es un acuerdo plenario. Entonces, yo creo que la interpretación es la correcta conforme lo ha hecho recientemente la Corte Suprema. La comparecencia es ahora temporal y todas las restricciones que se impongan con el 288 también son a partir de la modificación de la ley temporal. Eso es todo. Bien, gracias. La defensa de Casina Rivas. Muy brevemente, señor magistrado, muchas gracias. Cuando usted ha hecho su intervención, ha dado en realidad una luz final a este debate. ¿Por qué? La caución, ¿cuándo era inmediatamente adjudicada al Estado? Cuando se incumplían las reglas de conducta, cuando se incumplían algunas de las otras restricciones. Y era devuelta, aún en caso de condena, si es que la persona se sometía al proceso penal en cumplimiento de las restricciones. En la medida que esas restricciones ya no existen, la caución ya no tiene nada que garantizar. Y por eso es de que estaba estructurada en el proceso penal peruano como una restricción más, porque garantiza las demás y permite la adjudicación en caso de su incumplimiento, y por el contrario, es devuelta aún cuando hay condena, si es que se han cumplido con todas las restricciones. Al ya no existir, ya no tiene ningún sentido. Y finalmente, señor magistrado, si bien se han citado recursos de apelación, los mismos han sido emitidos por la Corte Suprema en la medida, han sido emitidos por la Corte Suprema, pero además por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la medida que han sido emitidas dentro de procesos contra altos funcionarios que tienen la competencia originaria de la Corte Suprema, en donde la primera instancia es realizada por jueces y fiscales superiores. Y por eso es de que la Sala Suprema, la máxima instancia de interpretación legal, es la que emite pronunciamiento y ya no procede recurso alguno contra esa decisión. O sea, ya no existe, por ejemplo, recurso de casación contra esa apelación, conforme lo prevé el artículo
el artículo 454, inciso 4, infine, del nuevo Código Procesal Penal. De esta manera se debe entender de que la función nomofiláctica y uniformadora de la Sala Suprema Penal se mantiene vigente y es ejercitada cuando emiten una apelación contra la cual ya no procede recurso alguno y por tanto permite identificar el criterio que tiene la Corte Suprema, específicamente sus salas penales. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, finalmente la defensa del señor Wayne Rock. Señor magistrado, coincido completamente con mis colegas, solamente para agregar que a efectos de que tenga de repente una mayor relevancia el análisis de esta sala, nuevamente fijar en el caso concreto, revisar el mismo incidente 236, que en su pie de página número 9, cuando analiza la ley 32.130, recurre al recurso de apelación 100-2024, no se cuestiona la constitucionalidad de esa ley. Sin embargo, como se fijó en el debate, si es correcto o no es correcto determinar si existe un plazo o no existe un plazo, si así lo ha determinado o no la ley, lo claro es que lo que da luces a que vuestra sala atienda la petición en el caso concreto es la resolución número 10, que no hay discusión, solamente en la parte decisoria, en el punto 3, te indica declarar fundados los pedidos de las defensas. Voy a leer solamente Weyden García Rojas, y recurren al artículo 288, no recurren al 289 como institución autónoma, y el 288 pues tiene como contenido el inciso 4, que es la caución, que forma parte de la temporalidad que ha sido modificada conforme al artículo 272 del Código Procesal Penal. Esto es un máximo de 36 meses en este caso. Por eso consideramos la aplicación también del artículo 7, título preliminar, a efectos de que esta sala pueda dilucidar esta controversia surgida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Sí, señor presidente. Al Ministerio Público, doctora Flores, concretamente, para el Ministerio Público, ¿qué finalidad cumpliría la caución en este caso? Dado que ya no hay comparecencia con restricciones, ¿cuál es la finalidad que cumpliría esta restricción de caución? Como ya se había señalado, señora magistrada, es básicamente asegurar la finalidad del proceso y el cumplimiento de reglas de conducta, dependiendo de cuál sea el resultado al que se arribe en este caso. Sí, pero ya no hay reglas de conducta, porque han desaparecido por la caducidad en virtud de la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo operaría? Porque generalmente la caución opera como una especie de resguardo de las reglas de conducta, ¿no? Las operativiza. Pero en este caso esas reglas de conducta ya no existen, han desaparecido. Entonces, por eso le pregunto, ¿cuál es la finalidad concreta de la caución en este caso? En este caso, señora magistrada, reitero, es el aseguramiento del proceso. ¿Por qué? Porque, señora magistrada, el pago de la caución, que sea el pago, el hecho de ir y pagar la caución, ya precisamente, señora magistrada, ya se ha cumplido como regla de conducta. Por ello es que el Ministerio Público, al momento también de desistirse, lo dejó claro. Entonces, que todavía subsisten peligros y esos peligros quedan resguardados con esa caución. Y también, señora magistrada, por principio de legalidad, no se ha modificado el artículo 289, numeral 4, donde claramente se establece la ejecución una vez que ya se pagó la caución. Doctora, ya, o sea, para usted es para aseguramiento, porque hay peligros. Correcto, pero, señora magistrada. ya, pero esos peligros estarían en abstracto, porque ya no están vigentes objetivamente ya por la modificatoria legislativa. ¿O hay alguna disposición, resolución que diga que hay peligro? Señora magistrada, si usted me permite, lo que ocurre, señora magistrada, también por el estadio en el que nos encontramos, definitivamente que sí habría un peligro, porque estamos todavía nosotros a la espera de un pronunciamiento. Y ahora, pero como la pregunta lo he señalado, doctora, o sea, el peligro lo está analizando el Ministerio Público en base a la actuación procesal, pero no en base a una resolución. Señora magistrada, como lo hemos señalado, esta medida habría caducado única y exclusivamente porque porque se le colocó un plazo a través de la ley. Eso ya queda claro. Bien, en todo caso, una última pregunta, doctora, ¿no? Porque usted dice que no se ha modificado el artículo 289, ¿cierto?
Pero en el artículo 288, inciso 4, se regula ahí el tema de la caución. Entonces, yo entiendo que, o corríjame si estoy equivocada, que para la Fiscalía la caución operaría como una suerte de restricción autónoma. No sería, señora magistrada, una restricción autónoma, sino ya en estos momentos pasaríamos a lo que sería una etapa de ejecución de la caución, que en su momento el pago sí fue establecido como una restricción. Bueno, esas son todas mis preguntas, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Doctor Mosquera, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Sí, una pregunta puntual al representante del Ministerio Público. Doctora Flores, en algún caso que usted tenga conocimiento, ¿el Ministerio Público ha solicitado la caución como medida autónoma aparejada de una comparecencia simple o siempre está asociada a una comparecencia con restricciones? En la práctica, señor magistrado, se ha venido solicitando como una pago de la caución como una, permítame, el pago de la caución siempre ha venido asociado como una regla de conducta, señor magistrado. Una regla de conducta como una restricción, entiendo. Claro, correcto, pero si me permite usted, la evaluación, señor magistrado, para que se determine esa o se solicite en su momento esa caución, evidentemente ya corresponde a la complejidad del proceso, la naturaleza del delito, también las circunstancias que tengan los imputados. Claro. Digamos, merece una evaluación pero no un existe, poco más profunda. Claro, pero no existe un caso, o en todo caso no tiene conocimiento de que sobre si el Ministerio Público en alguna ocasión ha solicitado medida autónoma la caución de con una comparecencia simple. Siempre ha estado asociado a una comparecencia con restricción. Señor magistrado, por el momento, como le digo, el pago, la determinación de una caución, entendemos que por el momento, bueno, al menos quien le habla no ha conocido. Correcto. Un caso simple. No tengo más preguntas, doctor Enríquez. Muchas gracias. A ver, está presente el señor Wayne García. Si quiere dirigirse al colegiado, vamos a escucharlo por el espacio de 2 minutos. Su micrófono, por favor, señor Wayne. No, yo me ratifico en los argumentos de mi defensa, señor magistrado. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Buenos días. A ver, creo que está también el señor Casina. Si desea dirigirse a la sala, tiene 2 minutos. Señor Emilio Casina. Su abogado defensor, ¿se va a dirigir el señor Casina a la sala o solamente está de forma informativa? Señor presidente, estoy presente, Emilio Casina Rivas. Me ¿No puede prender ratifico todo lo expresado. Perdón, ¿nos puede prender su cámara, por favor, para verlo? ¿Cómo está, señor Emilio? Buenos días. Ahora sí. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la sala. Me ratifico en todo lo expresado por mi abogado, pues se ajusta a la ley 32130 y a las interpretaciones definitivas de la Corte Suprema. Gracias. Muchas gracias, señor Emilio. Hemos concluido la audiencia. Para deliberar y la resolución será notificada en sus casillas electrónicas. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Buenos días. Buenos días.